Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 1. La sangre del Ojos de Halcón. La lluvia azotó las ventanas de la pequeña cabaña enclavada en lo profundo de la isla boscosa. En el interior, una sola linterna proyectaba largas sombras sobre las toscas paredes de madera, mientras Drácula Miaut se paraba junto a la ventana, con sus ojos de halcón escaneando la oscuridad del más allá. Una mano descansaba sobre la empuñadura de Yoru, la enorme espada negra que rara vez se apartaba de su costado. La otra mano se movía casi imperceptiblemente cada vez que un grito de dolor provenía de la habitación contigua. El rostro de Miaut permaneció impasible, sin traicionar nada de sus pensamientos. Sin embargo, se encontró contando los segundos entre los gritos de Elise, calculando su resistencia con la misma precisión que normalmente reservaba para el combate. Agua. Más agua limpia. La voz de la partera del pueblo gritó desde detrás de la puerta parcialmente cerrada. Miaut se movió a la palangana, llenó otro tazón antes de regresar a la puerta del dormitorio. La escena interior había cambiado poco en las últimas horas. Elise yacía en la cama, el cabello dorado oscurecido por el sudor, el rostro retorcido de dolor. La partera trabajó bien entre estímulos susurrados. Cuando bajó el agua, los ojos de Elise encontraron los suyos. A pesar de su agotamiento, logró sonreír un poco. ¿Sigues montando guardia?, preguntó ella, con la voz tensa pero cálida. Sí. Una sola palabra, pero el tono de Miaut tenía una suavidad inusual, perceptible solo para alguien que lo conocía bien. Otra contracción se apoderó de ella, cortando todo lo que quería decir a continuación. Los dedos de Miaut se apretaron alrededor de la empuñadura de Yoru, como si pudiera cortar su dolor si tan solo pudiera verlo. La partera lo miró. No pasará mucho más tiempo ahora. Viene el bebé. Miaut asintió una vez y volvió a su vigilia en la ventana. La isla parecía segura cuando llegaron hace 3 meses, lo suficientemente remota como para evitar un descubrimiento casual, pero lo suficientemente cerca de la civilización para las necesidades de Elise. Lo había elegido cuidadosamente, como hacía con todas las cosas. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, una presión distante contra sus sentidos. Habían sido encontrados. Mientras Elise gritaba de nuevo, la mente de Miaut volvió a su primer encuentro, casi un año antes. Retrospectiva. La ciudad portuaria no había tenido nada de especial, una de las innumerables paradas a lo largo de su viaje solitario. Miaut había notado a la tripulación pirata inmediatamente después de su llegada, sus agudos ojos reconocieron a su capitán por un cartel de recompensas. La recompensa del hombre no era impresionante, pero sería suficiente para una comida decente y un vino mejor del que había tomado en semanas. Miaut los había seguido hasta la ciudad, su figura alta atraía miradas nerviosas de los lugareños que percibían el peligro a su paso y la enorme espada negra en su espalda. Los piratas habían sido ruidosos, bulliciosos, amenazando a la gente del pueblo. Miaut había observado con desapego frío, esperando el momento adecuado. Cuando llegó, su ataque fue rápido y fácil. La tripulación pirata se dispersó como insectos, cayendo varios a cuchilladas antes de que pudieran siquiera sacar sus armas. Miaut se movió a través de ellos con un mínimo esfuerzo, sin siquiera molestarse en desenvainar completamente a Yoru para oponentes tan indignos. ¿Por qué? El capitán había jadeado, de rodillas ante Miaut, con la sangre goteando de un corte superficial en el pecho. ¿Por qué estás haciendo esto? No te hemos hecho nada. Miaut había mirado al hombre con desinterés. Tu recompensa me comprará vino y una comida decente, había declarado simplemente. Y hoy me encuentro bastante aburrido. La espada se había levantado para el golpe final cuando ella se interpuso entre ellos. Miaut se había detenido, no por piedad sino por curiosidad. La mujer se paró con la espalda recta, frente a él sin miedo visible.
Su vestimenta sencilla y sus manos gastadas en el trabajo la marcaron como una local. El cabello dorado enmarcaba un rostro hermoso que estaba ligeramente desgastado por las experiencias de la vida. «Muévete», había ordenado Miauk. «Puedo ofrecerte mejor comida y mejor vino de lo que compraría su recompensa», había respondido, con la voz firme a pesar de estar de pie ante la muerte misma. Miauk la había estudiado por un momento. «Hazte a un lado, mujer. Estos hombres habrían quemado tu ciudad y te habrían hecho su juguete». «Probablemente tengas razón», había reconocido sin inmutarse. «Pero matarlos no deshará lo que han hecho en otros lugares ni curará esas heridas. Ahora están capturados. Quizás algunos podrían cambiar dada la oportunidad». Miauk la miró fijamente a los ojos, preguntó. «¿Y si no lo hacen?» Sin dudarlo, ella respondió. «Entonces puedes decapitarlos tú mismo». Este inesperado pragmatismo bajo su compasión había llamado su atención. Él pensó que ella era una tonta ingenua como algunas otras que conoció durante su tiempo. Parecía que ella no era exactamente eso. Por primera vez en años, alguien que para él era tan débil como una hormiga, si no más débil, lo había sorprendido genuinamente. Había envainado su espada. Miauk miró al capitán que está cabreado y cagando, y su rostro se encogió imperceptiblemente de disgusto, mientras miraba a la mujer. «Tu oferta me interesa más que ensuciar mi espada con esta basura». Más tarde, en su modesta casa, le sirvió vino de sorprendente calidad. «De mis propias viñas», había explicado, notando su mirada apreciativa al vaso. «Nada lujoso, pero honesto. Como la mayoría de las cosas que valen la pena en la vida». «Te presentaste ante mi espada sabiendo quién era yo», dijo Miauk, estudiándola a través de la mesita. «Sé cómo te llaman. El cazador marino». Ella se encontró con su mirada directamente. «Pero un hombre no es lo mismo que conocer a alguien. La mayoría consideraría tontas tus acciones. Tener miedo no ayuda a nadie. Teniendo cuidado, ahora eso es diferente. Una te congela, la otra te mantiene avanzando». Miauk se encontró hablando más de lo habitual esa noche, intrigado por su inusual mezcla de compasión y pragmatismo lúcido. Pasaron los días y permaneció en el pequeño pueblo más tiempo de lo que se había quedado en cualquier lugar en años. Al séptimo día, mientras él se preparaba para irse, ella le preguntó simplemente, «¿Volverás algún día?» Miauk había hecho una pausa, una vacilación poco característica antes de responder. «Quizás». Había regresado 2 veces antes de enterarse del niño que crecía dentro de ella. La noticia lo había congelado momentáneamente. «No necesitas quedarte», le había dicho Elise, «práctica como siempre. Me he criado bien. Yo también puedo criar a un hijo». Miauk se había vuelto hacia la ventana, de espaldas a ella. «No es tan simple. Nada que valga la pena hacerlo es». Él se volvió hacia ella entonces, sus ojos mostraban algo nuevo. Preocupación. «Mi linaje conlleva peligros que no puedes imaginar. Entonces los enfrentaremos juntos», había respondido simplemente. «A menos que estés planeando huir». El fantasma de una sonrisa había tocado sus labios. «Yo no corro». Esa noche, él le había contado todo lo que se atrevía sobre su herencia, sobre por qué tendrían que esconderse hasta que naciera el niño. No todo, nunca todo, pero lo suficiente como para que ella entendiera la gravedad de su situación. En los meses siguientes, se vio arrastrado a un territorio desconocido. Había traído hierbas raras para su jardín, había escuchado sus historias sobre la vida en el pueblo, incluso se había permitido reírse de sus bromas. Una vez, cuando ella tomó su mano y la colocó sobre su creciente barriga para sentir la patada del niño, algo se había agitado dentro de él que él no podía nombrar. Un grito particularmente angustioso sacó a Miauk de sus recuerdos. Se giró bruscamente desde la ventana y se dirigió a la puerta del dormitorio con 3 largos pasos. «Algo anda mal», murmuró la partera, con las manos trabajando frenéticamente. «Hay demasiada sangre». El rostro de Elise se había vuelto alarmantemente pálido, su respiración era superficial y rápida. Sus ojos encontraron el miedo de Miauk visible por primera vez. «Salva al bebé», logró entre respiraciones doloridas. Miauk entró completamente en la habitación ahora, su presencia llenando el pequeño espacio. «Ambos viviréis», afirmó, como si solo su voluntad pudiera hacerlo así.
La partera levantó la vista, sorprendida por su tono. El bebé ya viene. Necesito que me ayudes. Durante los siguientes minutos, Miauk siguió las instrucciones de la partera con precisión, apoyando a Alice mientras empujaba con las fuerzas que le quedaban. Cuando el niño finalmente emergió con un grito de enojo, Miauk sintió que algo cambiaba en el mundo que lo rodeaba, como si el tejido mismo de la realidad hubiera reconocido una nueva presencia. Un niño, anunció la partera, limpiando rápidamente al bebé antes de entregárselo a Miauk. Miauk se llevó al niño, incertidumbre, sus grandes manos torpes pero gentiles. Los llantos del niño disminuyeron cuando sus ojos se encontraron, la mirada del bebé mantuvo un enfoque que parecía imposible para un recién nacido. Entonces Miauk lo sintió, un pulso de energía oscura que emanaba del niño. Sus ojos se entrecerraron al verlo formándose en la piel del bebé. La marca del abismo. El sello del linaje de Imu brillaba en rojo, latiendo más fuerte con cada latido del corazón del niño. El aire en la habitación se hizo pesado, las sombras se profundizaban en las esquinas, a pesar del resplandor de la linterna. La partera retrocedió, con los ojos muy abiertos por miedo instintivo a algo que no podía comprender. Padre, reconoció fríamente Miauk mientras se formaba una presencia detrás de él. La aparición de Imu tomó forma, más presencia que forma, una sugerencia de túnicas y ojos que veían demasiado. Cuando hablaba, la voz parecía pasar por alto los oídos y resonar directamente en la mente. Hijo mío, la voz de Imu no transmitía calidez ni ira, solo fría autoridad. Tu desafío sigue decepcionando. Jugando a ser cazador de marines, rechazando tu derecho de nacimiento, estas rebeliones infantiles han sido toleradas lo suficiente. Miauk no se volvió para enfrentarse a la aparición, manteniendo los ojos puestos en su hijo. No tienes ningún derecho sobre mí ni sobre mi hijo. Todo en este mundo es mío para reclamar, respondió Imu. Pero puedo ser indulgente. Regresa a tu lugar apropiado, trae a mi nieto, y tus transgresiones serán perdonadas. El bebé en los brazos de Miauk comenzó a llorar de nuevo cuando la marca latía más fuerte, extendiendo zarcillos por su pequeño pecho. Nunca volveré a esa prisión dorada, afirmó Miauk, finalmente girándose para enfrentar la proyección de su padre. Y tampoco lo hará mi hijo. No puedes luchar contra lo que eres, Drácula. La voz de Imu se endureció. La sangre que fluye por tus venas, por las venas de él, es mía. La marca es meramente su manifestación física. Entonces lo quemaré, declaró Miauk, con los ojos destellando de rara ira. Como si yo hiciera lo mío, tácito, pero escuchado. Acostó a su hijo cuidadosamente en la cama junto a Alice, quien lo observaba con confusión y creciente miedo. Colocando su mano sobre el pecho del bebé donde la marca latía con más fuerza, Miauk cerró los ojos concentrado. El aire en la cabina se hizo más pesado a medida que Miauk invocaba el Aki de su conquistador, energía carmesí que fluía de su cuerpo y envolvía a su hijo. Los llantos del bebé se intensificaron mientras las dos fuerzas luchaban. Sangre contra voluntad. Niña tonta, la voz de Imu se volvió más fría. No puedes borrar lo que él es. No estoy borrando, gruñó Miauk con los dientes apretados, las venas de su frente sobresalían con esfuerzo. Me estoy liberando. La energía carmesí del Aki de Miauk se intensificó, centrándose en la marca. Con una oleada final de voluntad, Miauk empujó todo lo que tenía para romper el reclamo de su padre. La marca brilló brillantemente antes de romperse como vidrio, fragmentos oscuros que se disiparon en la nada. La presencia de Imu retrocedió. Esto no cambia nada. Él todavía es de mi sangre. Y te has convertido en un enemigo poderoso este día. Nunca fuiste mi aliado, respondió Miauk, recogiendo a su exhausto hijo en sus brazos. Aunque no negó las palabras de su padre de que su hijo todavía era de la sangre de Imu. El propio Miauk también tenía la sangre de su padre fluyendo por sus venas. Todo lo que rompió fue el pedazo de la voluntad de su padre, la chispa de la voluntad del verdadero conquistador del mundo, con su propia sangre y la de su hijo. A medida que la presencia de Imu se desvanecía, sus últimas palabras permanecían en el aire. La próxima vez que nos encontremos, no seré tan misericordioso. La atmósfera opresiva se levantó, dejando solo los sonidos de la tormenta y los gritos silenciosos del niño. Miauk se volvió y encontró a Alice mirándolo, con el rostro alarmantemente pálido. Se había asegurado de mantenerla a ella y a la partera fuera del fuego cruzado.
¿Qué fue eso? Ella preguntó débilmente, alcanzando a su hijo. Miauk se movió a su lado, notando con preocupación cómo las sábanas debajo de ella estaban empapadas de sangre. Ese puede ser un tema para más adelante. Necesitas descansar. Elise sacudió ligeramente la cabeza, le temblaba la mano mientras tocaba la mejilla de su hijo. No habrá un más tarde, Miauk. Los dos lo sabemos. La expresión sombría de la partera confirmó sus palabras. Miauk colocó cuidadosamente al bebé en sus brazos, su rostro no revelaba nada de la confusión interior. Es hermoso, susurró Elise, estudiando los rasgos del niño. Quiero que se llame León, después de mi padre. Ella miró a Miauk disculpándose. Lamento no haberlo discutido contigo. León es un nombre fuerte, respondió Miauk, con la voz más suave de lo habitual. Elise besó la frente del bebé, su fuerza se desvaneció visiblemente. Estoy tan feliz de que hayas nacido sano, pequeño. Ojalá, su voz captó. Ojalá pudiera pasar más tiempo contigo. Los ojos de León parecieron mirar directamente a los de ella por un momento. Su llanto cesó. Miauk, susurró Elise, su voz apenas audible. Prométeme que lo mantendrás a salvo. Miauk le tomó la mano, lo prometo. Una leve sonrisa tocó sus labios antes de que su mano se debilitara en la de él, sus ojos perdiendo el enfoque mientras exhalaba un último suspiro. Miauk permaneció inmóvil, su mano aún sostenía la de ella. La partera comenzó a llorar en silencio, pero Miauk no hizo ruido. Solo el ligero endurecimiento de su mandíbula y el cierre momentáneo de sus ojos traicionaron algo de lo que sentía. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban fríos y concentrados. Suavemente tomó a León de los brazos de Elise y se puso de pie, volviéndose hacia la partera. Vete ahora, ordenó, voz que no traicionaba nada de su pérdida. Toma esto por tus servicios. Colocó una pequeña bolsa de monedas de oro sobre la mesa. Olvida lo que has visto aquí esta noche. La mujer asintió, todavía temblando, y recogió sus cosas. Cuando llegó a la puerta, Miauk volvió a hablar. La mujer merece las palabras adecuadas. Dilas antes de irte. Entendiendo su significado, la partera se volvió hacia el cuerpo de Elise y pronunció una breve oración tradicional por los difuntos. Luego se apresuró a salir a la lluvia. Miauk se quedó solo con su hijo y el cuerpo de la mujer que de alguna manera había violado su aislamiento. Se permitió un momento, una sola lágrima recorriendo su rostro, antes de limpiarla. Ya vienen, le dijo a León, quien lo observaba. Moviéndose rápidamente, Miauk formó una onda con un trozo de tela, asegurando a León contra su pecho. El arreglo dejó ambas manos libres mientras mantenía al niño protegido contra su cuerpo. Reunió solo suministros esenciales en un paquete pequeño, luego se detuvo junto a la cama de Elise por última vez. Te merecías algo mejor, dijo simplemente, antes de darse la vuelta. Cuando Miauk entró en el porche de la cabaña, sus sentidos se agudizaron. Ya estaban aquí, rodeando el claro, moviéndose sigilosamente por el bosque. Contó al menos 10 presencias distintas, además de algo más que se acercaba desde el este, algo mucho más peligroso. La lluvia se había intensificado, proporcionando cierta cobertura, pero también volviendo traicionero el suelo del bosque. Miauk ajustó el cabestrillo, asegurándose de que León estuviera protegido de los elementos, luego salió del porche hacia la oscuridad. Dio exactamente 17 pasos antes de que el primer agente CP-0 apareciera ante él, con una máscara blanca brillando bajo la lluvia. Drácula Miauk, habló el agente, con la voz amortiguada detrás de la máscara. Por orden de los 5 ancianos, hemos venido por el niño. La mano de Miauk se movió hacia la empuñadura de Yoru, pero no desenvainó la espada. Has cometido un grave error de cálculo. Entrega al bebé, continuó el agente como si Miauk no hubiera hablado. Tu reputación te da certeza, consideraciones. Esto no tiene por qué terminar en derramamiento de sangre. Más agentes aparecieron desde las sombras, formando un círculo suelto alrededor de Miauk. Sus máscaras blancas y uniformes negros crearon un cuadro espeluznante contra el bosque oscuro y la lluvia torrencial. Hay 2 errores en su evaluación, dijo Miauk con calma. Primero, que alguna vez entregaría a mi hijo. En segundo lugar, sus ojos se entrecerraron, que cualquiera de ustedes saldrá vivo de esta isla después de intentar llevárselo. El agente principal suspiró.
Nos dijeron que podría ser difícil. Afortunadamente, vinimos preparados. Ante una señal invisible, todos los agentes se movieron simultáneamente, convergiendo en Miau desde diferentes ángulos. Miau dibujó a Yor con un solo movimiento fluido, la espada negra cantando bajo la lluvia. A pesar de que el niño estaba sujeto a su pecho, sus movimientos no mostraban restricciones. Giró suavemente, la enorme espada se movió rápidamente para detener 3 ataques a la vez antes de contrarrestar con un corte radical que obligó a los agentes a retirarse. Inadecuado, dijo rotundamente Miauk. 2 agentes atacaron por la espalda, utilizando técnicas de pistola con el dedo dirigidas a áreas no vitales, claramente bajo órdenes de evitar dañar al niño. Miauk no se molestó en girar. Simplemente cambió su peso y colocó a Yor detrás de él, desviando ambos golpes antes de girar para enfrentarlos. Tu moderación te hace predecible, observó, antes de lanzar un contraataque. Yoru se movió como una extensión de su cuerpo, su enorme espada empuñada con una mano. Un corte diagonal envió a un agente volando hacia el tronco de un árbol con la fuerza suficiente para astillar la madera. Una estocada, tan rápida que pareció desaparecer, atravesó el hombro de otro, incapacitándolo sin matarlo. Los agentes restantes ajustaron su estrategia, intentando separarse y rodearlos. Miau respondió tomando la iniciativa, sus movimientos se volvieron borrosos a medida que los apuntaba individualmente. Cada golpe se midió, usando exactamente la fuerza necesaria, ni más ni menos. En cuestión de momentos, 3 agentes más yacían incapacitados en el barro. El agente principal observaba desde la distancia, evaluando. Impresionante como siempre, Miauk. Pero, en última instancia, inútil. Miauk sintió el cambio antes de verlo. Una ola de intenso calor que se acercaba desde el este, provocando que las gotas de lluvia chisporrotearan y se evaporaran antes de tocar el suelo. El suelo del bosque comenzó a vaporizarse, creando una niebla antinatural que rodaba entre los árboles. Tu refuerzo ha llegado, señaló Miauk, ajustando su postura. Bien. Estaba empezando a pensar que esto sería demasiado fácil. A través del vapor emergió una figura alta, con su abrigo marino colgando de los anchos hombros. El vicealmirante Sakazuki caminó con pasos medidos, cada pisada derritiendo el suelo debajo de él. Su rostro, que aún no presentaba las cicatrices de los últimos años, estaba enmarcado en líneas de fría determinación. Drácula Miauk, la voz de Sakazuki retumbó como un trueno distante. El cazador marino. He esperado con ansias este día. La expresión de Miauk no cambió mientras evaluaba esta nueva amenaza. Sakazuki. Veo que enviaron un perro a hacer el trabajo de un hombre. La furia brilló en el rostro de Sakazuki. Ese niño pertenece al gobierno mundial, Miauk. Entrégalo, y tu muerte podría ser rápida. Los ojos de Miauk se entrecerraron ligeramente. Mi hijo no le pertenece a nadie más que a él mismo, respondió Miauk, cambiando su control sobre Yoru. Un concepto más allá de su comprensión, estoy seguro. El cuerpo de Sakazuki comenzó a transformarse, el magma reemplazó a la carne a medida que se activaba su poder de fruta del diablo. No sé por qué los 5 ancianos quieren tu engendro, gruñó, pero su voluntad es justicia absoluta. Miauk miró a León, que permanecía inquietantemente callado contra su pecho, esos ojos dorados, en contraste con los rojos de su padre, mirándolo todo. Luego volvió a mirar a Sakazuki, su decisión estaba tomada. Venga entonces, vicealmirante, dijo Miauk, criando a Yoru ante él. Veamos si tu justicia absoluta puede enfrentarse a mi espada. Sakazuki golpeó primero, su brazo se transformó en una enorme columna de magma que se disparó hacia Miauk. Gran erupción. Miauk no esquivó. En cambio, cortó a Yoru en un arco perfecto, con la hoja negra separando el magma mismo, enviando la roca fundida salpicando inofensivamente a ambos lados. El vapor explotó hacia afuera cuando las gotas de lluvia golpearon el suelo sobrecalentado, creando un velo momentáneo. Los agentes restantes del CP-0 se dispersaron, buscando aperturas. Miauk los ignoró, centrándose por completo en Sakazuki. El vicealmirante era la verdadera amenaza. Los demás eran meras distracciones. No puedes proteger al niño y pelear conmigo simultáneamente, dijo Sakazuki, su cuerpo transformándose completamente en magma mientras preparaba otro ataque. Ríndete ahora.
La respuesta de Meowth fue un solo golpe tan rápido que pareció doblegar la lluvia que caía. El ataque atrapó a Sakazuki en el pecho, lo que lo obligó a dispersarse en magma y mover su cuerpo para evitar ser cortado por la mitad. Aún así, apareció una delgada línea de sangre donde Aki había hecho contacto con su verdadero cuerpo. ¿Estabas diciendo? El tono de Meowth se mantuvo uniforme. La ira contorsionó los rasgos de Sakazuki mientras se reformaba. Volcán de meteoritos. Múltiples puños de magma brotaron del suelo alrededor de Meowth, obligándolo a moverse. Se movió con gracia fluida, cada paso calculado con precisión, cada oscilación de Yoru desviando el magma mientras simultáneamente mantenía a raya a los agentes CP-0. León permaneció seguro contra su pecho, protegido tanto por el cabestrillo como por el cuidadoso posicionamiento de Meowth. El bosque comenzó a incendiarse a pesar de la lluvia, los árboles silbaban y humeaban antes de estallar en llamas. Meowth se dio cuenta de la estrategia de Sakazuki. No derrotarlo directamente, sino transformar el entorno en un arma. Pronto toda la isla se volvería inhabitable para el infante. Meowth necesitaba un terreno más alto y espacio para maniobrar. Con un poderoso salto, despejó las cabezas de 2 agentes del CP-0 y aterrizó en la rama de un árbol, saltando inmediatamente más arriba de la ladera de la montaña. Los agentes los persiguieron, pero Sakazuki simplemente se derritió en el suelo, su presencia desapareció momentáneamente. Una retirada táctica. Qué diferente al cazador marino, llamó el agente principal del CP-0, saltando de árbol en su persecución. Meowth no se molestó en responder a la burla. Continuó hacia arriba, cada salto lo llevaba más alto por la ladera de la montaña. El bosque se adelgazó a medida que ascendía, proporcionando una mejor visibilidad y más espacio para empuñar Yoru de manera efectiva. Cuando llegó a un afloramiento relativamente plano a mitad de la montaña, Meowth hizo una pausa. León se revolvió contra su pecho, haciendo un pequeño sonido que no era exactamente un grito. Meowth miró hacia abajo, notando con aprobación que los ojos del niño permanecían alerta, observando todo. «Tienes el coraje de tu madre», dijo en voz baja. El suelo bajo sus pies se calentó de repente, volviéndose rojo cereza. Meowth saltó hacia atrás justo cuando Sakazuki brotó de la tierra, una enorme columna de magma lo llevó hacia arriba. «No hay ningún lugar para correr en esta isla, Meowth». Sakazuki rugió, su cuerpo reformándose en el centro de la masa fundida. «El niño viene conmigo, ya sea en tus brazos o desde tu cadáver». Los agentes del CP-0 se habían puesto al día, formando un semicírculo para cortar las rutas de escape montaña abajo. Meowth se puso de pie con calma, Yoru se mantuvo relajado a su lado. «Lo malinterpretas», respondió Meowth. «No vine aquí por una ventaja táctica. Simplemente no quería enterrar a la madre de mi hijo bajo escombros volcánicos». Algo parpadeó en el rostro de Sakazuki, tal vez sorprendido por este sentimiento poco característico del famoso cazador marino. Pasó rápidamente. «El sentimentalismo será tu perdición», gruñó Sakazuki, colocando ambas manos en el suelo. Sabueso infernal. La roca debajo de ellos se transformó, formando perros de magma y lanzándose hacia Meowth desde múltiples direcciones. Simultáneamente, 3 agentes del CP-0 atacaron por la espalda, usando la distracción a su favor. Lo que siguió fue una exhibición de esgrima que más tarde se convertiría en legendaria entre los pocos sobrevivientes. Meowth se movía como el agua, Yoru una extensión de su voluntad en lugar de un objeto físico. Cada swing despachó un sabueso magma mientras lo posicionaba perfectamente para contrarrestar los ataques del CP-0. Un agente logró acercarse lo suficiente como para atacar a León directamente. La respuesta de Meowth fue inmediata y brutal. El pomo de Yoru se estrelló contra la máscara del agente con la fuerza suficiente para destrozarla a ella y al cráneo debajo. Sin romper el paso, Meowth continuó su defensa contra el ataque de magma. «Impresionante», admitió Sakazuki a regañadientes. «Pero ¿cuánto tiempo puedes mantener este ritmo mientras proteges al niño?». Como en respuesta, Meowth cambió repentinamente de táctica. En lugar de continuar defendiéndose, se lanzó directamente hacia Sakazuki. Yoru apuntó al corazón del vicealmirante. Sakazuki se dispersó en magma instintivamente, pero Meowth lo había anticipado.
Ajustó su barra a mitad del swing, imbuyendo la hoja con suficiente Aki para atrapar a Sakazuki mientras se reformaba. Sangre rociada mientras Yor conectaba, dibujando una línea diagonal a través del torso de Sakazuki. El vicealmirante retrocedió tambaleándose, genuinamente conmocionado en su rostro mientras presionaba una mano contra la herida. Tu gas jadeó. Podría haberte quitado la cabeza, dijo Miauk con naturalidad. Considera esto una advertencia. No quería tener que matar a Sakazuki, especialmente porque en el pasado lo habían sido, amigos, se podría decir. Ese antiguo amigo suyo, sin embargo, quedó completamente enterrado entre la marina de la justicia absoluta. Furia reemplazó a shock cuando el magma burbujeó de la herida de Sakazuki, sellándola. Lamentarás esa misericordia, gruñó, su cuerpo comenzaba a brillar al rojo vivo de rabia. Los agentes restantes del CP-0 retrocedieron, sintiendo lo que se avecinaba. Miauk entrecerró los ojos, reconociendo los signos de una fruta del diablo despierta a punto de manifestarse. Entonces correrías el riesgo de destruir al niño que viniste a capturar, observó Miauk. Tus amos no estarán contentos. Los 5 ancianos quieren al niño vivo, gruñó Sakazuki, su forma se volvió cada vez más inestable a medida que el poder se acumulaba dentro de él. Pero entenderán si recuperarlo se vuelve imposible. Mejor que nadie lo tenga a él que tú. El suelo comenzó a temblar, las fisuras se extendían hacia afuera desde los pies de Sakazuki. El aire brillaba con un calor tan intenso que la lluvia se evaporó antes de alcanzarlos, creando una cúpula de aire seco en medio de la tormenta. Gran erupción mundial. Sakazuki golpeó ambos puños contra la montaña, y el mundo se transformó. Toda la ladera de la montaña comenzó a licuarse, la roca se convirtió en magma en un círculo en expansión. Los árboles se encendieron instantáneamente, creando un muro de llamas que corrió hacia el pueblo de abajo. El cielo se oscureció mientras la ceniza y el humo se elevaban. Miauk saltó de piedra en piedra mientras el suelo debajo de él se derretía. León permaneció en silencio contra su pecho, pero Miauk pudo sentir que los latidos del corazón del niño se aceleraban. El poder despertado del magma, la fruta del magma, estaba convirtiendo toda la montaña en un volcán activo, con Sakazuki como núcleo viviente. He aquí la verdadera justicia. La voz de Sakazuki resonó por todas partes, su forma física ahora indistinguible del magma que los rodeaba. Esta isla será tu tumba, Miauk. Los ataques provenían de todas direcciones. Lanzas de magma brotando del suelo, llovían rocas fundidas desde arriba, incluso el aire mismo se sobrecalentaba y era difícil respirar. Los movimientos de Miauk se convirtieron en un flujo continuo, Yoru atravesó el magma, desvió proyectiles y creó caminos momentáneos seguros a través del infierno. Era como si estuviera luchando contra una fuerza de la naturaleza misma en lugar de contra un hombre. Pero, por supuesto, eso era cierto. Porque esa era la verdadera esencia de una fruta del diablología despierta. Convertirse en la encarnación misma de ese aspecto de la naturaleza. Un agente del CP-0, desesperado por completar la misión, se abalanzó sobre Miauk desde detrás de una cortina de llamas. Sin mirar, Miauk invirtió su agarre y empujó hacia atrás, atravesando al hombre por el pecho. Cuando el cuerpo cayó, Miauk notó que el agente no estaba apuntando a él, sino a la onda que sostenía a León. Basta, murmuró Miauk, agotada su paciencia. Saltó a la roca sólida más alta que quedaba, una aguja dentada que se elevaba sobre el mar de magma en el que se había convertido la ladera de la montaña. Debajo de él, el poder de Sakazuki había transformado el paisaje más allá del reconocimiento. Donde antes había estado el bosque, ahora fluían ríos de roca fundida. La montaña misma se había convertido en un verdadero volcán, con Sakazuki como su espíritu vengativo. No queda ningún lugar para correr. La voz de Sakazuki resonó desde el volcán mismo. Entrega al niño. Miauk miró a León, cuyos ojos dorados le devolvían la mirada sin miedo. Luego levantó a Yoru por encima de su cabeza, la hoja negra brillando con una luz interior que parecía absorber el enrojecimiento que los rodeaba. Una cuchilla puede cortar cualquier cosa, dijo Miauk con calma, incluso el poder de un diablo. Derribó a Yor con un corte vertical perfecto, canalizando una enorme cantidad de su Aki al ataque. La hoja atravesó el aire mismo, creando una distorsión visible que corrió hacia el corazón del volcán, donde la presencia de Sakazuki era más fuerte.
Por un momento, no pasó nada. Entonces la montaña gimió, un sonido profundo y primordial que parecía provenir de la tierra misma. Una grieta masiva apareció donde había caído el tajo de Yoru, extendiéndose rápidamente por la ladera de la montaña. ¿Qué has hecho? La voz de Sakazuki dio una verdadera alarma ahora. He desestabilizado tu control, respondió Miauk, ya moviéndose. Un consumidor despierto de frutas del diablo se convierte en uno con su elemento, pero esa conexión funciona en ambos sentidos. El volcán comenzó a colapsar sobre sí mismo, el magma fluyendo hacia adentro o hacia la creciente fisura. El grito de rabia de Sakazuki fue ahogado por la agonía de la montaña, cuando su arma perfecta se volvió contra él. Miauk no esperó a presenciar las secuelas. Con León asegurado contra su pecho, saltó de la torre desmoronada, usando el caos para cubrir su escape. Detrás de él, la montaña implosionó antes de entrar en erupción violentamente, enviando cenizas y escombros a miles de pies en el aire. La onda expansiva atrapó a Miauk a mitad del salto, impulsándolo más lejos de lo previsto. Se retorció en el aire, colocando su cuerpo para absorber el impacto en lugar de arriesgarse a que León tomara fuerza. Se estrellaron contra las ramas de los árboles antes de que Miauk lograra atrapar una, balanceándose para romper su impulso antes de caer al suelo del bosque al otro lado de la isla. Por un momento, se quedó quieto, comprobando que León estaba ileso. El bebé le parpadeó, de alguna manera todavía tranquilo a pesar de todo. Realmente eres inusual, murmuró Miauk, ajustando el cabestrillo. En la distancia, el volcán continuó su erupción cataclísmica, pero Miauk sabía que Sakazuki había sobrevivido. Un vicealmirante, a quien una vez había llamado amigo, no moriría tan fácilmente, especialmente el que tiene la fruta ofensiva más poderosa del mundo. Pero estaría ocupado reformándose a sí mismo y recuperando el control de su poder, comprando a Miauk un tiempo precioso. Moviéndose rápidamente por el bosque, Miauk llegó a una pequeña cala donde había escondido un bote para escapar de emergencia. La simple embarcación no era mucho, pero los llevaría a un lugar seguro. Mientras se alejaba de la costa, Miauk miró hacia atrás a la isla por última vez. La cabaña donde había muerto Elise ahora estaba enterrada bajo cenizas y rocas, convirtiéndose en su tumba. Adiós, dijo en voz baja, antes de dirigir su atención al mar abierto que se avecinaba. La lluvia caía de un cielo negro mientras Miauk estaba sentado en el pequeño bote, con una mano estabilizando el timón. Habían pasado horas desde su fuga de la isla, ahora visible solo como un resplandor distante en el horizonte donde el magma aún fluía hacia el mar. Su ropa estaba empapada, pero se había posicionado para proteger a León de lo peor del aguacero. El agotamiento tiraba de él, una sensación rara para el mejor espadachín del mundo. La batalla con Sakazuki, el uso de Haki avanzado para destruir la marca del abismo, la pérdida de Elise, todo había pasado factura. Sin embargo, permaneció alerta, con los sentidos abiertos ante cualquier señal de persecución. León se revolvió contra su pecho, haciendo un pequeño sonido. Miauk miró hacia abajo, ajustando la manta para proteger mejor al niño de la lluvia. Deberías estar llorando, observó Miauk, estudiando los alertas ojos dorados del bebé. La mayoría lo haría, después de un día así. León simplemente lo miró. Algo en esa mirada le recordó a Miauk a los dos, y su propio padre. ¿En qué estoy pensando? Comparando a mi propio hijo con ese demonio de padre. Miauk murmuró para sí mismo. A medida que la tormenta comenzaba a amainar, Miauk se permitió considerar sus opciones. Su mente trabajó a través de las posibilidades, eliminando cada una a su vez. Shanks, murmuró, pensando en su rival pelirrojo. Él te aceptaría sin dudarlo. Una pausa. Y es precisamente por eso que no puede. Nuestra conexión es demasiado conocida. Ellos mirarían allí primero. La lluvia disminuyó a llovizna a medida que se acercaba el amanecer, y la luz gris reemplazó lentamente a la oscuridad. Silver's Rayleigh, continuó Miauk su análisis en voz alta. Lo suficientemente fuerte como para protegerte, lo suficientemente sabio como para criarte bien. Sacudió la cabeza. Pero se le vigila demasiado de cerca, su conexión con Shanks es demasiado obvia. León hizo otro pequeño sonido, casi como un acuerdo. El ejército revolucionario. Miauk reflexionó brevemente. Te usarían como palanca contra el gobierno mundial. Otra forma de prisión.
Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, los pensamientos de Meowth se volvieron hacia opciones más inesperadas. Barba Blanca, no. Un protector formidable, sin duda. Pero por alguna razón, Meowth sintió instintivamente que su hijo no estaría salvo allí. Siempre sintió que una sombra oscura impregnaba a esa tripulación y nave, pero siempre guardó silencio al respecto por respeto al hombre que podía destruir el mundo. Meowth se quedó en silencio, contemplando mientras conducía la pequeña embarcación a través de aguas más tranquilas. La solución, cuando se le ocurrió, fue tan audaz que realmente podría tener éxito. Era atardecer cuando Meowth llegó a las costas de la isla Dawn. Habían pasado muchos días desde el nacimiento de León. Aseguró el bote pequeño en una cala escondida, luego se dirigió tierra adentro con León todavía asegurado contra su pecho. El niño estaba dormido, su pequeño cuerpo caliente contra el corazón de Meowth. Meowth se movió como una sombra a través del bosque, su presencia enmascarada de todos, excepto de los observadores más perceptivos, mientras rastreaba el aura del hombre que buscaba. Podía sentir múltiples presencias en la montaña, un escondite de bandidos, si recordaba correctamente, donde el héroe marino a veces visitaba. Cuando se acercó, escuchó risas bruscas y el grito enojado de un niño. Maldita sea, abuelo. No quiero ser marine. Buah. Serás el marine más fuerte de la historia, Ace. Está en tu sangre. Meowth hizo una pausa, reconociendo la risa distintiva de Garp. El héroe de la marina estaba visitando a su pupilo, el hijo de Gold Roger, de 3 años, aunque Meowth desconocía esto. Dio vueltas, evitando la caza de bandidos por completo. Garp eventualmente se iría, y Meowth podría interceptarlo lejos de miradas indiscretas. La paciencia siempre había sido una de sus virtudes. La noche había caído por completo cuando Garp finalmente partió, abriéndose camino por el sendero de la montaña solo. Meowth lo siguió en silencio hasta que el marine llegó a un acantilado con vistas al mar, un lugar privado alejado tanto de los bandidos como de la aldea de abajo. Meowth salió de las sombras, sin hacer ningún esfuerzo por disimular su acercamiento. Garp giró instantáneamente, con los puños levantados en su postura de combate característica. El reconocimiento brilló en su rostro desgastado, seguido de cautela. Cazador marino, la voz ronca de Garp atravesó el claro. ¿Tienes nervios viniendo aquí? Meowth no hizo ningún movimiento hacia la espada que tenía en la espalda. No estoy aquí para pelear, Monkey de Garp. Los ojos de Garp se entrecerraron, luego se ensancharon ligeramente al notar el bulto contra el pecho de Meowth. ¿Qué es esto? ¿Secuestrar niños ahora? Hijo mío, dijo simplemente Meowth. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, la expresión de Garp alternaba entre incredulidad y confusión. ¿Tú, hijo? Garp finalmente repitió, bajando ligeramente los puños. Meowth dio un paso adelante, sus ojos de halcón nunca abandonaron el rostro de Garp. Necesito a alguien que lo cuide. Alguien inesperado. Garp soltó una carcajada, aunque había poco humor en ello. ¿Y pensaste en mí? ¿Has perdido la cabeza, pirata? Hay quienes lo cazan, continuó Meowth, ignorando la pregunta. El propio gobierno mundial lo busca, aunque la mayoría no sabe por qué. ¿El gobierno mundial? La expresión de Garp se puso seria. ¿Qué has hecho, Meowth? Nada. Su crimen es simplemente ser mi hijo. La voz de Meowth permaneció uniforme, sin traicionar nada de sus pensamientos internos. El vicealmirante Sakazuki dirigió el intento de capturarlo. Destruyó una isla entera en el esfuerzo. Los ojos de Garp se abrieron de par en par. Sakazuki, esa no es una simple caza de recompensas. Son órdenes directas de arriba. Sí. ¿Y quieres que yo, un vicealmirante de la Marina, oculte a tu hijo de la organización a la que sirvo? El tono de Garp era incrédulo. Meowth se encontró con su mirada fijamente. Quiero que tú, un hombre conocido por su propio sentido de la justicia, protejas a un niño inocente de quienes lo usarían como arma. Algo cambió en la expresión de Garp, un reconocimiento que Meowth no entendió del todo, pero que se sintió aliviado de ver presente. Ningún niño debería soportar los pecados de su padre, agregó Meowth en voz baja. Un hombre de justicia entendería eso. El conflicto interno de Garp jugó en su rostro, los recuerdos de otra promesa hecha a otro padre moribundo claramente pesaban sobre él.
Después de un largo momento, suspiró pesadamente. Déjame verlo, dijo Garp, su tono más suave. Miau desenvolvió cuidadosamente la onda, revelando la cara dormida de León. El niño se agitó ante el movimiento, abriendo sus ojos dorados para mirar fijamente a Garp. Tiene ojos inusuales, observó Garp. El regalo de su madre, respondió Miauk. Por supuesto que no realmente. Sus ojos eran los suyos y los del gran Imu, pero dorados en lugar de rojos. Aún no haber alcanzado el nivel de fuerza asociado con el color de la sangre y la supremacía. ¿Y dónde está ella? Muerto. Ella murió trayéndolo a este mundo. La voz de Miauk se mantuvo firme, pero algo en sus ojos hizo que Garp mirara hacia otro lado momentáneamente. ¿Cómo se llama? León. Aurelius León. Garp levantó una ceja. ¿No Drácula? Por su protección, explicó Miauk. Aurelio era el apellido de su madre. Garp estudió al niño durante un largo momento y luego volvió a mirar a Miauk. ¿Por qué yo? Debe haber otras a las que puedas recurrir. Piratas. Aliados. Demasiado obvio, respondió Miauk. El hijo del cazador marino, escondido por el héroe de los marines, es el último lugar donde mirarían. Una sonrisa renuente tiró de la boca de Garp. Ese es el plan más inteligente o tonto que he escuchado. A menudo hay poca diferencia entre los dos. La expresión de Garp volvió a ponerse seria. Ya tengo un hijo a mi cuidado. Tomar otro es duplicar el riesgo. O reducirlo a la mitad, respondió Miauk. 2 niños, criados como hermanos. ¿Quién sospecharía de la verdadera paternidad de mi hijo o de su nieto cuando cualquier talento que tenga puede asociarse con su presencia? Garp consideró esto, su rostro desgastado pensativo. El niño sería criado como marine. Mejor eso que un arma adoctrinada para el gobierno mundial, respondió Miauk, aunque Miauk no estaba seguro de eso, ese era exactamente el plan de su padre. Pero los enviados, muy probablemente creyeron esto. Al menos como marine, tendría opciones. ¿Elección? Garp se rió. Claramente no sabes cómo crió hijos. Sé lo suficiente, dijo Miauk en voz baja. Sé que criaste a tu nieto a pesar de que tu hijo se convirtió en el criminal más buscado del mundo. Sigues órdenes, Garp, pero nunca a ciegas. La risa de Garp murió, su expresión se volvió sombría. Un largo silencio se extendió entre ellos, roto solo por el lejano sonido de las olas contra los acantilados de abajo. Finalmente, Garp extendió sus enormes manos. Dáselo aquí, dijo bruscamente. Miauk dudó solo brevemente antes de poner a León en los brazos de Garp. Desde dentro de su abrigo, sacó una fotografía desgarrada que mostraba el rostro sonriente de Elise. Su nombre era Aurelius Elise. Dale esto cuando tenga la edad suficiente para entender. Dile que ella murió trayéndolo a este mundo. La voz de Miauk permaneció uniforme. Pero nunca hables de mí. Garp estudió la fotografía y luego miró a Miauk con una nueva curiosidad. De nuevo, ¿por qué confiar en mí con esto? Yo soy un marine, tú eres el cazador marino. Porque sigues tu propio sentido de la justicia, respondió Miauk. No órdenes. Miauk miró a su hijo por última vez, su expresión ilegible. Luego, sin decir una palabra más, se volvió y caminó de regreso hacia las sombras del bosque. Miauk, le llamó Garp. El espadachín hizo una pausa, pero no se giró. Si estoy haciendo esto, continuó Garp, necesito saber, ¿qué hace que este niño sea tan importante para el gobierno mundial? ¿Qué no me estás diciendo? Miauk guardó silencio por un momento. Algunos secretos son demasiado peligrosos incluso para ti, Garp. Solo debes saber que si ciertos poderes lo descubren, lo destruirán o lo usarán para destruir a otros. Esa no es una gran respuesta. Es el único que puedo dar con seguridad. Miauk miró hacia atrás por encima del hombro. Críalo para que sea fuerte, pero lo más importante, críalo para que sea libre. Como tu clan, el clan D, siempre empuja a hacerlo, Miauk pensó para sí mismo. Con eso, Miauk desapareció en la oscuridad, dejando a Garp solo con el niño. Garp miró a León, quien le devolvió la mirada. Bueno, Aurelius León, murmuró, parece que mi familia acaba de crecer de nuevo. Capítulo 2. Los sueños te moldean. El mío dará forma al mundo. Drácula León, 5 años después.
La luz del amanecer se filtró a través de los árboles. Cuando León completó su 50ª lagartija, sus pequeños brazos temblaban por el esfuerzo, pero su rostro se endureció con determinación. El sudor enredó su cabello negro hasta la frente, mientras se levantaba por última vez antes de rodar sobre su espalda, con los ojos dorados fijos en el dosel de arriba. Ya llevaba casi una hora haciéndolo. Flexiones, sentadillas, carreras de velocidad por el claro, todo cuidadosamente marcado de acuerdo con las instrucciones de Garp. El viejo marine había sido bastante específico sobre el régimen de entrenamiento durante su última visita. 50 de cada ejercicio, 3 vueltas alrededor de los árboles marcados, posturas básicas de combate repetidas hasta que se convirtieron en una segunda naturaleza. León había completado todo eso hacía 30 minutos. Ahora estaba trabajando en sus propias adiciones. 50 más, murmuró para sí mismo, dándose la vuelta para comenzar otra serie. Sus músculos ardían en protesta, pero él los ignoró. El cuerpo de este niño estaba frustrantemente débil para sus deseos, a pesar de casi un año de entrenamiento dedicado. Paciencia, se recordó a sí mismo. Desarrollar fuerza lleva tiempo, especialmente en el cuerpo de un niño. Incluso con mi conocimiento, no puedo apresurar la biología, incluso si este mundo está moldeado por la voluntad y los sueños de uno. León estaba despierto, consciente cuando nació. Vio la aparición de Imu, incluso escuchó al rey del mundo hablando con Miauk. Soy literalmente el maldito hijo del mejor espadachín del mundo, y tengo la sangre de la más alta forma de nobleza del mundo. Todo esto, sin embargo, no tiene sentido sin un sueño. Los sueños nos moldean. Y con ellos, uno puede dar forma al mundo. Sin embargo, ya he decidido mi sueño, el sueño más grande que cualquiera puede tener. Uno que sé que puedo lograr. Uno en línea con el deseo básico de cada hombre en el mundo. Un sueño que hará ilimitado mi potencial. Mi sueño es... De repente, cuando terminó su serie extra, León escuchó pasos que se acercaban a través de la maleza. En un movimiento fluido, cambió a realizar saltos con menos coordinación deliberadamente, agregando un patrón de conteo infantil en voz alta. 1, 2, 5, 4. Gritó alegremente cuando Dadan emergió de los árboles, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre el claro. Ya en eso, ¿eh? Ella refunfuñó, con un cigarrillo colgando de sus labios mientras miraba al niño pequeño. Ese viejo loco también te tiene despierto al amanecer. Al menos no estás rompiendo cosas como hace. León sonrió con inocencia practicada. Wams dice que los marines se despiertan temprano. Voy a ser el marine más fuerte de la historia. Dadan puso los ojos en blanco. Sí, sí. Justo como él dice. Vuelve a desayunar antes de que los demás se lo coman todo. Cuando ella se giró para irse, León se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. La reputación de Garp por sus métodos de entrenamiento extremos y su conocido deseo de convertir a sus nietos en marines proporcionaron la cobertura perfecta. Nadie cuestionó por qué un niño de 5 años realizaba ejercicios al amanecer. Era simplemente la influencia de Garp. Fue genial. Él, a diferencia de una familia normal, no estaría perdiendo el tiempo teniendo que actuar normal. Sin embargo, todo lo que tenía que tener en cuenta era no actuar con demasiada madurez. Claro, Ace era maduro, pero no quería ser un niño antisocial. Los aliados lo son todo, y en este mundo, necesitará aliados. Tendrá que estarlo, accesible. León completó algunos saltos más para mostrar, luego siguió a Dadan de regreso al escondite de los bandidos de la montaña. Sus pensamientos continuaron sobre Ace mientras caminaban. El niño de 8 años lo había estado evitando incluso más de lo habitual últimamente, desde su pelea por ese conejo hace 8 meses. Algunos lo llamarían infantil, ya que un ex de 20 años se peleó con un niño de 8, pero a la mierda, demándame, tengo mi orgullo. Había estado rastreando y cansando a ese conejo increíblemente grande durante más de una hora, y el mocoso sale de la nada y se roba la muerte y los resultados de mi esfuerzo. La pelea resultante terminó en lo que León consideró un empate. Ace, sin embargo, claramente lo vio como una humillante derrota cercana a manos de un niño de 4 años, y su hombro frío se había vuelto positivamente glacial desde entonces. No es que importe, pensó León mientras se acercaban al escondite. Los aliados serán útiles, pero aún no esenciales.
Hay tiempo. El desayuno en el escondite de Dadan fue, como siempre, un asunto caótico. Los bandidos se empujaron para posicionarse alrededor de la olla grande de papilla matutina, gritando y empujando mientras llenaban sus tazones. León esperó pacientemente, su pequeña estatura hacía que fuera fácil pasarlo por alto en la refriega. Había aprendido desde el principio que la paciencia producía mejores resultados que la competencia en este hogar. Simplemente lo cansaría y haría que los demás lo tomaran como un desafío, y trataran de aceptar lo suficiente como para que él no recibiera ninguno. Entrenamiento contra futuros ladrones, lo llamaban. León lo llamó mierda. Cuando la mayoría de los bandidos se acomodaron con su comida, León se adelantó para reclamar su porción. Mientras giraba con su cuenco, Ace entró en la habitación, con el ceño fruncido perpetuo profundizándose cuando vio a León. «Buenos días, Ace». León gorjeó, recibiendo solo un gruñido en respuesta cuando el niño mayor pasó junto a él para desayunar. León se acomodó en una esquina, observando a Ace mientras fingía concentrarse en su comida. Los movimientos del niño mayor eran eficientes, confiados. Se había fortalecido notablemente en los meses posteriores a su enfrentamiento. Buenos reflejos también, señaló León, recordando lo rápido que Ace había esquivado su agarre durante su pelea. Él tiene potencial, reflexionó León. Áspero ahora, sin pulir, pero la materia prima es excepcional. Un conquistador nato. Podría haberse convertido en uno de los más fuertes, si no fuera por su prematura muerte. El pensamiento hizo que León se detuviera. El futuro no estaba arreglado, su sola presencia aquí lo demostró. Algunos resultados podrían ser alterados. No es que le importara particularmente el destino de Ace más allá de su uso. Este es el mundo real ahora, no puede, Ace y él no están realmente unidos en este momento, y su muerte habría sido cuando era adulto, y se la habría provocado él mismo. Ahora, si eventualmente se hacen amigos, León sabe que eso cambiará. Por ahora, sin embargo, ese no es el caso, ya que el niño lo ha estado evitando con sospecha como una plaga desde que León decidió que quería ser marine. Ustedes dos, dejen de mirarse el uno al otro y coman, ladró Dadan, malinterpretando la mirada de León como hostil. Lo juro, te pareces demasiado, tercos como piedras y siempre peleando. No estoy mirando, protestó León con un puchero infantil. Solo estoy comiendo. Ace resopló burlonamente pero no dijo nada, concentrándose intensamente en su papilla. Cuando termines, continuó Dadan, Ace, estás de servicio acuático. León, estás ayudando a Dogra a recoger leña. Sí, Dadan-san. León respondió alegremente, mientras Ace simplemente asintió. Cuando terminaron de comer, León observó a Ace deslizar su tazón vacío en el lavabo y salir sin mirar hacia atrás. A través de la puerta, León pudo ver a otro chico esperando al borde del bosque. Sabo, el único amigo de Ace. El chico rubio sonrió cuando Ace se acercó, y los dos inmediatamente comenzaron a hablar animadamente mientras caminaban hacia el bosque. Su hermandad ya se está formando, señaló León. Muy pronto, Luffy llegará y completará su trío. Una alianza poderosa, de hecho, una de la que vale la pena formar parte y cultivar cuando se presenta la oportunidad. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles mientras León practicaba las posturas de combate que Garbo le había enseñado. Sus pequeños puños se movieron por el aire mientras ejecutaba un jab, un centro y un gancho, su técnica bastante decente para un niño de 5 años. Demasiado alto, murmuró para sí mismo, ajustando su posición de guardia. Garbo lo mostró más bajo. Tuvo cuidado de mantener 2 versiones de cada técnica. La forma correcta que sabía que sería más efectiva y una versión ligeramente defectuosa. Cuando otros estaban mirando, él solo mostraba lo último. Barba Negra mostró cómo esconderse una vez que la fuerza puede ser muy útil. Mi lema es: muestra suficiente fuerza para que la gente quiera seguirte y confiar en ti, pero escóndete lo suficiente como para que nadie pueda realmente crear un plan en tu contra, porque siempre tendrán información incorrecta sobre tus verdaderas capacidades. León volvió a avanzar en la secuencia, bajando deliberadamente la guardia un poco esta vez. A medida que completaba la secuencia, los pensamientos de León se dirigieron al padre suyo de este mundo.
De este mundo, él al principio, después del procesamiento, cuando era un bebé, había llorado sin cesar después de procesar finalmente su reencarnación y cómo murió, y perdió a su familia por eso. León negó con la cabeza, mientras alejaba ese pensamiento. Pensó en Liauk, una figura alta e imponente con los mismos ojos anillados que él, pero rojos en lugar de dorados, como en el manga en lugar del anime. Y detrás de él, León lo recordaba. La presencia sombría de Inu, su abuelo, el gobernante secreto del mundo. ¿Qué pensarían de mí si lo supieran? Se preguntó con diversión interna, lanzando otro puñetazo. El nieto del rey, jugando a ser el cargo de un bandido de la montaña. El hijo del mejor espadachín del mundo, lanzando puñetazos infantiles en un claro del bosque. Le gustaba imaginar sus reacciones. En este mundo no tenía acceso al entretenimiento que tenía en el pasado. Sin auriculares con música, sin películas, programas de televisión, anime, etc. Así que hizo escenarios entretenidos en su cabeza. Si Dadan lo supiera, lo más probable es que la mujer sufriera un ataque cardíaco. León pensó para sí mismo, con una risa interna. Ejecutó una patada giratoria, su pequeña pierna azotando por el aire. Pero esto es solo el comienzo. Me convertiré en sus pensamientos fueron interrumpidos por una repentina sensación de éxito cuando completó una combinación particularmente difícil sin problemas. Una sonrisa genuina se extendió por su rostro, un raro momento desprevenido de alegría infantil por su logro. El bosque a su alrededor parecía responder a su estado de ánimo, los pájaros llamando desde el dosel de arriba, la luz del sol salpicando el suelo a través de las ramas que se balanceaban. Por un momento, León simplemente se puso de pie y lo absorbió todo, encontrando belleza en este mundo que ahora habitaba. Luego, sintiendo que alguien se acercaba, inmediatamente pasó a realizar los golpes básicos. Dogra apareció al borde del claro, cargando una canasta vacía. Todavía en eso, ¿eh? Garp estará encantado con su dedicación. Voy a enorgullecer a Wams. León respondió con entusiasmo infantil. Bueno, no te desgastes. Garp viene de visita hoy, y sabes lo que eso significa. La expresión de León mostraba sentimientos genuinos encontrados. Emoción al medir su progreso frente a las expectativas de Garp, pero temor al infame puño de amor que inevitablemente acompañaba a cualquier sesión de entrenamiento. ¿Wams viene hoy? ¿En serio? Preguntó, saltando de puntillas. Debería estar aquí para cenar, confirmó Dogra. Ahora vamos, tenemos que recoger leña antes de que llegue. León asintió con entusiasmo, siguiendo a Dogra hacia el bosque mientras se preparaba mentalmente para la visita de Garp. Las apariciones del héroe marino siempre fueron informativas, no solo por el entrenamiento, sino por las noticias que inadvertidamente compartió sobre el mundo exterior. Cada fragmento de información ayudó. Además, estaba el asunto de la fotografía que Garp había mencionado durante su última visita, la que aún no tenía la edad suficiente para ver. León lo sabía por las palabras de Miauk antes de partir, eso se lo mostró a su madre, y su curiosidad era genuina. No recordaba nada de Elisa Aurelio más allá de la vaga impresión de cabello dorado y una voz suave. También fue útil para sus planes. Me parezco demasiado a papá, cualquiera que lo conozca un poco, eventualmente me reconocerá como su hijo. Al menos tengo que teñirme el cabello, teñirla de rubio como mi madre, porque la encuentro hermosa o algo así. Quién sabe qué tipo de historia de fondo tiene el abuelo para explicar por qué no tengo papá ni mamá. Será muy útil. Mientras recogían palos y ramas, la mente de León continuó trabajando, planeando cómo maximizar los beneficios de la visita de Garp y minimizar el inevitable dolor que la acompañaba. ¡Buah! Ahí están mis nietos. La voz retumbante de Garp resonó a través del escondite cuando irrumpió por la puerta, su enorme estructura parecía llenar toda la entrada. Dadan retrocedió de inmediato, su rostro era una mezcla de miedo y resignación. ¿Ya has vuelto? Solo han pasado 2 meses. ¿Qué clase de abuelo sería si no cuidara a mis hijos? Garp se rió, escaneando la habitación hasta que sus ojos se posaron en León y Ace. Ahí están. Creciendo fuerte, espero. León corrió hacia adelante con entusiasmo infantil. Wams. Hice todo el entrenamiento. Todos los días. La gran mano de Garp bajó hasta alborotar el cabello negro de León. Eso es lo que me gusta escuchar. ¿Y tú, Ace?
Ace, que había estado intentando mezclarse con la pared, frunció el ceño y desvió la mirada. No necesito tu estúpido entrenamiento. Ya soy lo suficientemente fuerte. Tonterías. Garp retumbó, su puño conectándose con la cabeza de Ace en el familiar puño de amor que ambos muchachos habían llegado a temer. Ningún nieto mío es lo suficientemente fuerte. Seréis marines, los dos. Los marines más fuertes. Ace se frotó la cabeza, apuntando dagas a Garp. Nunca seré un marine. Nunca. León, anticipando su turno, se preparó cuando Garp se volvió hacia él. El golpe llegó rápidamente y, a pesar de su preparación, León no pudo evitar hacer una mueca de dolor cuando el dolor le explotó en la parte superior de la cabeza. Eso es por pensar que mi régimen de entrenamiento no es suficiente. Puedo ver que le has estado agregando. Declaró Garp. León parpadeó sorprendido. Había tenido cuidado de ocultar sus ejercicios adicionales. Solo estoy haciendo lo que me mostraste, Wams. La risa retumbante de Garp volvió. No puedes engañar a estos ojos, chico. He entrenado a demasiados reclutas como para no darme cuenta. Tu forma es demasiado buena para el tiempo que te di. Él asintió con aprobación. Buena iniciativa. Un marine necesita esforzarse. León se frotó la cabeza, notando mentalmente que tendría que tener más cuidado al ocultar sus verdaderas habilidades. Garp fue observador, lo cual es de esperar. Estaría sinceramente decepcionado si el héroe de los marines no pudiera ver a través de los trucos de un niño, reencarnador o no. También lo convierte en la oportunidad de entrenamiento perfecta. Si puedo engañar a Garp, puedo engañar al mundo entero. León pensó con una sonrisa interna. Ahora, afuera. Los dos. Es hora de ver lo que has aprendido. La sesión de entrenamiento que siguió fue agotadora, incluso para los estándares de Garp. Condujo a ambos muchachos a través de ejercicios, corrigió posturas y demostró nuevas técnicas con su combinación habitual de fuerza excesiva y aliento bullicioso. Tienes buenos ojos, muchacho, comentó Garp mientras León imitaba perfectamente una nueva técnica de bloqueo después de verla solo una vez. Siempre observando, aprendiendo. Eso te servirá bien. Veo todo, Wams. León respondió, radiante de orgullo infantil. Quiero aprenderlo todo. Ace, amamantando un brazo magullado por una demostración particularmente entusiasta, frunció el ceño ante los elogios dirigidos a León. ¿Podemos terminar ahora? Esto es estúpido. Estúpido. Garp rugió, asestando otro golpe en la cabeza de Ace. Este es tu futuro. Los dos seréis grandes marines. Está decidido. Seré pirata antes de ser marine. Ace devolvió el tiro desafiante. Nunca digas eso. El rostro de Garp enrojeció de ira genuina. Ningún nieto mío se convertirá en un pirata asqueroso. León, viendo una oportunidad para reforzar su cobertura, hacer feliz a Garp y hacer desaparecer su enojo hacia Ace, saltó de un lado a otro emocionado. Seré el marine más fuerte de todos los tiempos, Wams. Promesa. La ira de Garp se convirtió en aprobación cuando se volvió hacia León. Ese es el espíritu. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Casi lo olvido. Traje algo para ti, León. No por ahora, para cuando seas un poco mayor. León dio un paso al frente, con curiosidad genuina cuando Garp desenvolvió el paquete, mostrándole lo que parecía ser una fotografía. Tu madre, dijo Garp simplemente. Pronto, cuando seas un poco mayor, lo suficientemente mayor como para entender, te daré esto y responderé algunas de tus preguntas. Por ahora, solo sé que ella era una buena mujer. León miró fijamente la imagen de la bella mujer. Ella es apariencia, amable. León pensó para sí mismo el ver su cálida sonrisa, antes de que Garp finalmente la volviera a envolver y la guardara. Algo inesperado se agitó en su pecho, una sensación que no pudo identificar de inmediato. Sentimiento, se dio cuenta con sorpresa. Sentimiento genuino por una mujer que ni siquiera recuerdo el momento, pasó rápidamente cuando Garp juntó sus enormes manos. Ahora, volvamos al entrenamiento. Haré hombres de los dos todavía. Para cuando Garp partió esa noche, ambos muchachos estaban exhaustos, cubiertos de moretones y, en el caso de Ace, hervidos de resentimiento.
León, sin embargo, había catalogado mentalmente cada nueva técnica, cada fragmento de información que obtenía. Recuerda tu entrenamiento. Garp llamó mientras marchaba hacia el bosque. Volveré para comprobar tu progreso. Serás el orgullo de los marines algún día. Nunca. Ace le gritó, mientras León saludaba con entusiasmo. Adiós, Wams. Sigo entrenando. Cuando Garp desapareció de la vista, Dadan suspiró pesadamente. Ese hombre va a ser mi muerte. Vamos, mocosos, la cena está lista. Había caído la noche sobre la montaña, el escondite tranquilo salvo por los ronquidos de los bandidos. León se sentó con las piernas cruzadas en su colchoneta, repasando mentalmente el entrenamiento del día. La cena había sido típicamente caótica, pero León se había dado cuenta cuando Ace se escapó temprano, con una mirada decidida en su rostro. No era la primera vez que el niño mayor desaparecía por la noche, y León tenía una buena idea de a dónde iba. Ese maldito mocoso, refunfuñó Dadan, notando la ausencia de Ace mientras recogía los tazones vacíos. Siempre desapareciendo sin decir una palabra. Miró alrededor de la habitación, sus ojos se posaron en León. Oye, fritura pequeña. Ve a buscar a Ace y dile que vuelva aquí. Él no puede simplemente ir y venir como le plazca. León miró hacia arriba con inocencia. Yo. Pero afuera estaba oscuro. Eres lo suficientemente pequeño como para no llamar la atención en la ciudad. Solo encuéntralo y dile que regrese, insistió Dadan. Además, eres el único al que realmente podría escuchar, ya que ambos son el problema de Garp. Esto no era cierto, Ace apenas reconoció la existencia de León pero no estaba dispuesto a corregirla cuando sirvió a sus propósitos. Está bien, Dadan-san. Encuentró a Ace. Él estuvo de acuerdo. Seguir el rastro de Ace a través del bosque oscuro era bastante simple. A pesar de su pequeño tamaño, los sentidos de León eran agudos y había estado prestando mucha atención a los hábitos de Ace. El camino conducía previsiblemente hacia Ciudad Edge, el distrito más sórdido que bordeaba la terminal gris. Se va a otro hogar, pensó León mientras navegaba por el oscuro sendero del bosque. Hacer la misma pregunta que él siempre hace. León había observado este patrón antes, desde afuera. Nunca antes había tenido la excusa de seguirlo así. Ace visitaba diferentes establecimientos, esperaba el momento adecuado y luego hacía su pregunta. ¿Y si Gold Roger tuviera un hijo? Las respuestas eran siempre las mismas: disgusto, odio, llamadas a la hipotética muerte del niño, y Ace atacaba invariablemente a los oradores antes de regresar a la montaña, ligeramente maltratado pero con cierta extraña satisfacción. Fue una forma de autoflagelación que León encontró fascinante y estúpida. Ace se estaba definiendo a sí mismo por el legado de su padre, incluso mientras luchaba contra él. Cuando aparecieron las luces de Ciudad Edge, León redujo el ritmo y se movió con más cautela. Un niño de 5 años vagando solo por la noche atraería atención no deseada. Se mantuvo en las sombras, su pequeño tamaño era una ventaja. Cuando rastreó a Ace hasta un establecimiento particularmente deteriorado llamado el Ancla Oxidada. Colocándose afuera, León encontró una caja para pararse que le permitió mirar a través de una ventana sucia. Dentro, podía ver a Ace ya sentado en la barra, un vaso de lo que probablemente era jugo frente a él. El camarero, un hombre corpulento con una cicatriz en una mejilla, parecía conocerlo, lo que sugiere que esta no era la primera visita de Ace a este establecimiento en particular. Los otros clientes del bar eran exactamente lo que León esperaba. Hombres de aspecto rudo, rostros curtidos y ojos duros, del tipo que vivía al margen de la sociedad. Piratas, probablemente, o antiguos piratas demasiado viejos o heridos para continuar con la vida. Objetivos perfectos para el perverso ritual de autocastigo de Ace. León observó cómo Ace entablaba una conversación informal con el camarero, esperando claramente su momento antes de hacer su pregunta. La escena era tan predecible que habría sido aburrida si no fuera por la oportunidad que presentaba. Aunque en el fondo, León encontró un poco de ira por este sufrimiento que Ace se otorgó a sí mismo. Ace todavía era un niño, un mocoso molesto, con quien era un dolor de cabeza lidiar y actuar con amabilidad, pero aún era un niño. Por supuesto, a él no le gustaba cómo se lastimaba así. Como si fuera una señal, la postura de Ace cambió ligeramente, y León pudo leer la intención en su lenguaje corporal.
La pregunta estaba llegando. Oye, dijo Ace, su voz atravesando la ventana parcialmente abierta. ¿Qué harías si Gold Roger tuviera un hijo? La atmósfera en el bar cambió instantáneamente. Varios hombres que habían estado en medio de la conversación guardaron silencio, volviéndose para mirar fijamente al niño pequeño que había hecho una pregunta tan cargada. ¿Qué dijiste, chico? Preguntó un hombre con barba irregular y dientes amarillentos. El rostro de Ace permaneció neutral, pero León pudo ver la tensión en sus hombros mientras repetía. Te pregunté qué harías si Gold Roger tuviera un hijo. Si dejó atrás a un niño. La primera respuesta vino de un hombre enjuto cerca del bar. Yo mismo destriparía el engendro del demonio. Ningún hijo de ese monstruo merece vivir. Los marines deberían cazar a cualquier mujer que pudiera haber llevado al hijo de Roger, agregó otro, escupiendo en el suelo para enfatizar. No puedo arriesgarme a que esa línea de sangre continúe. El hombre corpulento más cercano a Ace se inclinó, su aliento visiblemente hizo que el niño retrocediera ligeramente. Un maricón asqueroso como ese debería ser torturado antes de morir. Parásito en la tierra, eso es lo que sería cualquier hijo de Roger. León miró atentamente la cara de Ace. Para la mayoría, parecería impasible, quizás un poco curioso. Pero León podía ver el estremecimiento casi imperceptible ante cada palabra cruel, el ligero endurecimiento alrededor de sus ojos que delataba su dolor. Pagaría un buen dinero por ver esa ejecución, se rió otro cliente, un hombre alto con un gancho por mano. Hazlo lento también, no rápido como lo hicieron con Roger. Que el mundo vea derramarse la sangre del diablo. ¿Por qué preguntas, chico? El camarero preguntó, entrecerrando los ojos. ¿Tienes alguna información sobre un niño así? Ace negó con la cabeza. Solo tengo curiosidad por saber qué piensa la gente. Bueno, creo, dijo el corpulento hombre, inclinándose aún más hacia Ace, que cualquier mujer que fuera lo suficientemente puta como para acostarse con Roger debería haber sido lo suficientemente inteligente como para ahogar cualquier engendro resultante al nacer. Le habría hecho un favor al mundo. León pudo ver que las manos de Ace comenzaban a cerrarse en puños debajo de la barra. Este era el patrón que conoce de su vida pasada y los resultados de ella en esta vida. Ace escucharía hasta que no pudiera soportarlo más, luego los atacaría a todos con rabia antes de huir de regreso a la montaña. Pero esta noche, los comentarios fueron particularmente viciosos, y Ace parecía estar llegando a su punto de quiebre más rápido de lo habitual. León decidió que ya era hora de interferir. Justo cuando los músculos de Ace se tensaron para entrar en acción, la puerta del bar se abrió de golpe. Cada cabeza se volvió para ver a un pequeño niño de cabello negro parado en la puerta, con ojos dorados brillando en la tenue luz. Ace. León gritó con su voz infantil. Dandy se ven a casa ahora. Los clientes del bar miraron confundidos al niño de 5 años que acababa de interrumpir su conversación. Ace parecía igualmente conmocionado, congelado en su posición previa al ataque. León no esperó respuestas. Con una velocidad que desmentía su pequeño tamaño, cruzó corriendo la habitación, dirigiéndose directamente hacia el corpulento hombre que había usado el insulto. Antes de que nadie pudiera reaccionar, León saltó a la mesa frente a él y agarró un puñado del cabello grasiento del hombre. «Dijiste una mala palabra». León gritó, su voz infantil en desacuerdo con la violencia que siguió mientras golpeaba la cara del hombre contra la mesa de madera con una fuerza impactante. «Eres el maricón asqueroso. Lo eres». La sangre brotó de la nariz del hombre mientras León repetía la acción, golpeando su rostro contra la mesa una y otra vez. «¿Quieres decir? Eres malo. Llamas a los demás por miedo. No quieres ser maricón solo, así que llama maricón a los demás». El bar estalló en caos. Los clientes, momentáneamente atónitos al ver a un niño de 5 años atacando con tanta ferocidad, se recuperaron rápidamente y actuaron para intervenir. ¿Qué demonios? Atrapa a este chico loco. León soltó al hombre ahora inconsciente y giró para enfrentarse a los demás. Mientras un corpulento pirata se abalanzaba sobre él, León se agachó entre sus piernas y le propinó una patada perfectamente dirigida en la parte posterior de la rodilla del hombre, provocando que se cayera. Los niños no están mal para lo que hacen los papás. León gritó mientras agarraba una botella vacía y la rompía contra la mano que alcanzaba a otro atacante.
Los niños son buenos. Los niños son agradables. Los adultos los hacen malos. Ace permaneció congelado en el bar, observando incrédulo cómo este pequeño niño, a quien había descartado como débil y molesto, luchaba con un salvajismo que igualaba el suyo. Un hombre con un cuchillo se abalanzó sobre León, quien respondió hundiendo sus dientes en la muñeca del atacante con tal fuerza que el hombre gritó y soltó su arma. León escupió el sabor de la sangre y continuó su asalto, trepando por el cuerpo del hombre como un mono, para propinarle un cabezazo directamente a la nariz. Gente mala. Matones. Deja a Ace en paz. Otro cliente sacó una pistola de su cinturón, apuntando al pequeño torbellino de violencia. Los ojos de León captaron el movimiento al instante. Agarró un vaso de una mesa cercana y lo arrojó con precisión, golpeando la mano del hombre justo cuando apretaba el gatillo. El disparo se abrió de par en par, incrustándose en el techo cuando León se lanzó contra el pistolero. La pelea continuó durante varios minutos, con muebles rotos, vidrios rotos y ataques cada vez más desesperados de los clientes del bar. A lo largo de todo, León mantuvo su rabia infantil. Usó su pequeño tamaño a su favor, lanzándose entre las piernas, trepando cuerpos y golpeando puntos vulnerables. Ace finalmente salió de su estupor cuando el camarero se metió debajo del mostrador y sacó una escopeta. Antes de que pudiera soportarlo, León ya había saltado sobre la barra y le dio una patada de 2 pies en el pecho al hombre, enviándolo a estrellarse contra las botellas alineadas detrás de él. Cuando cayó el oponente final, el silencio descendió sobre la barra devastada. Muebles rotos, cuerpos inconscientes y vidrios rotos cubrían todas las superficies. En el centro de todo estaba León, su pequeño pecho agitado por el esfuerzo, los nudillos ensangrentados pero ilesos por lo demás. Se volvió hacia Ace, cuya expresión seguía siendo de completa conmoción. «Tengo hambre, Ace», dijo León con naturalidad, como si no hubiera demolido por sí solo un bar entero de hombres adultos. «Dadán dijo que no volverías hasta que vuelvas». Ace abrió la boca, la cerró, luego la volvió a abrir, pero no salieron palabras. León pasó junto a él hacia la puerta, deteniéndose solo brevemente para mirar hacia atrás. «Viniendo. Tengo mucha hambre», dijo mientras se frotaba el estómago. Ace permaneció congelado, sus ojos moviéndose de León a la destrucción a su alrededor y viceversa, tratando de reconciliar al aparentemente inocente niño de 5 años con la fuerza de la naturaleza que acababa de presenciar. Eso se sintió realmente jodidamente bien, golpear esos pedazos de mierda así, en realidad usando mi fuerza, León pensó para sí mismo mientras salía a la noche, dejando que Ace procesara lo que acababa de suceder. Cuando el aire frío golpeó su rostro, León se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. La caminata de regreso a la montaña fue silenciosa. Ace siguió varios pasos detrás de León, su expresión aún aturdida, abriendo ocasionalmente la boca como para hablar antes de pensar mejor en ello. León mantuvo su comportamiento infantil, saltándose ocasionalmente algunos pasos o haciendo una pausa para mirar las interesantes sombras proyectadas por la luz de la luna. Cuando se acercaron al escondite de Dadán, León finalmente rompió el silencio. «¿Estás enojado conmigo, Ace?» Ace se sobresaltó levemente, como sorprendido de que se dirigiera a él. «¿Qué? No, yo solo, ¿por qué hiciste eso?» León inclinó la cabeza con confusión infantil. Estaban siendo mezquinos. Diciendo cosas malas. «Pero no se trataba de ti», presionó Ace, claramente luchando por entender. «Estaban hablando, alguien más». «Pero te entristeció, ¿verdad?», preguntó León con los ojos muy abiertos e inocentes. Ace lo miró fijamente durante un largo momento aturdido una vez más mientras algo vulnerable parpadeaba. «¿Hiciste eso porque pensabas que yo lo era, triste?». León asintió ansiosamente. «Por supuesto. No me gusta Ace sad». Ace continuó luciendo aturdido antes de que su rostro obligara a regresar a su habitual expresión fruncida. «No deberías haber interferido. Podría haberlo manejado yo mismo». «Lo sé», León asintió seriamente. «Eres fuerte». Pero tenía hambre, y Dadán dijo que los dos teníamos que volver a casa. Este non sequitur pareció desequilibrar a Ace nuevamente. Antes de que pudiera responder, la puerta del escondite se abrió, revelando a un Dadán irritado. «Uno por fin. ¿Por qué tardaste tanto?».
Hizo una pausa, notando la sangre en la ropa de León. ¿Qué te pasó? Algunos hombres malos en el bar, dijo León casualmente. Se cayeron. Dadan miró de León a Ace, sintiendo claramente que había más en la historia, pero finalmente decidió no seguirla. Lo que sea. Tu comida se está enfriando. Coman y luego a la cama, los dos. Cuando entraron al escondite, León pudo sentir los ojos de Ace en él. León se sentó a comer su guiso frío, escondiendo una sonrisa detrás de su cuchara. Las cosas estaban progresando muy bien.